hasta que haya misericordia. Y el texto en el que basaremos la meditación bajo inspiración divina es el Salmo 123, versículo 2. Salmo 123, el versículo 2, escrito está: como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Una estrategia que le ha dado resultado al enemigo es hacernos pensar que hay pecaditos inofensivos y que no ponen en peligro nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Nos enseñaron a quienes pasamos por la Iglesia Católica que hay mentiras blancas, mentiras piadosas, que hay pecaditos blancos inofensivos, pero sabemos que ante los ojos de Dios esto no es verdad. Justamente son estas faltas a la voluntad de Dios las que hacen tambalear nuestra relación y poco a poco vuelven insensible, pero además debilitan los lazos que nos unen con la fuente de la gracia. Nos hacen separar o quedarnos en ese andar diario con Jesús, a tal punto que poco a poco nos vamos quedando en el camino que Él ha trazado. Y comenzamos a andar sin distinguir la senda que ya Él previamente ha trazado y por la que Él ha caminado para darnos seguridad. Eso nos hace permeables ante los ataques del enemigo. Eso hace que nuestra fe se debilite, que nuestra relación con Dios vaya perdiendo interés y fortaleza. Una de esos pecaditos es que decimos: Señor, hoy estoy tan cansado, mañana hablamos. Señor, hoy llegué, me duele la cabeza o lo que sea, los pies, prefiero, Señor, en esta condición no leer tu palabra. Y utilizamos esas excusas. Saben que la gloria se la damos al enemigo. Yo lo he hecho personalmente. Y luego viene a mi mente entonces ese sentimiento de temor y esa vergüenza por haberle fallado al Señor en dedicarle 24 horas sacando las horas del sueño al enemigo, glorificando, pero haciendo cada día más llena de niebla, por decirlo de alguna manera, más difícil ver el camino, ver a mi Señor andando delante de mí. Y me imagino a mi Jesús volteando para atrás, tratando de ver dónde está el negrito, pero no lo ve. Y se queda mi Señor quieto esperando a ver si yo aparezco en el camino. Pero justamente ese día es cuando yo decido: Señor, hoy no, porque me siento cansado, qué sé yo. Y entonces no busco su presencia. El enemigo se glorifica cuando hacemos eso. Dios demanda de nosotros una obediencia total y una confianza absoluta en su palabra. Ella es la que nos da fuerza. Ella es la que cada día nos muestra nuestras debilidades, nuestros defectos de carácter. Ella es la que cada día está dispuesta a moldearnos y a colocar en nosotros, como decía mi hermano en la oración, en nosotros que somos vasos de barro, colocar su gloria, y Él se deleita en eso. Pero muchas veces no se lo permitimos. En el libro A fin de conocerle, en la página 251, la sierva del Señor escribió lo siguiente: nuestra única seguridad consiste en orar en secreto, orar mientras trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la noche.
tener los pensamientos elevados siempre hacia Dios. Así fue como nuestro Salvador obtuvo fuerzas para recorrer el camino desde Nazaret hasta el Calvario. No sé si a ustedes les pasa como a mí, que en la iglesia colocamos a alguien a orar en algún momento y empieza a orar, le damos un motivo específico, 1, 2, 3 motivos para orar, y empiezan a orar. Y empiezan a orar por todo. Parece como si nunca en la semana hubiesen orado y en esa ocasión van a orar por todo. Van a sacar la oración de toda la semana. Y se demoran orando y no oran por lo que realmente se precisa la oración. Y yo me pregunto, ¿ese hermano, esa hermana, será que diariamente tiene el ejercicio de la oración? Que ahora aquí quiere soltarla toda, como decimos en la costa. En el capítulo 18 del libro de Lucas, versículos 1 al 8, encontramos una parábola que conocemos mucho, y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Pero hay 3 palabras interesantes en el capítulo 1 que nos dan la respuesta, y valga la redundancia, de la respuesta de Dios en el versículo 8. Esas palabras son necesidad, siempre y perseverar o no desmayar en algunas versiones. Necesidad. Cuando el orar, el buscar, el escuchar la voz de Dios y conocer su voluntad se convierte en una necesidad en nosotros, en cada momento del día. Cuando buscamos ardientemente hacer su voluntad y no desmayamos en nuestro propósito, por deleitarnos en conocerlo, entonces se produce la respuesta de Dios que está en el versículo 8. Pronto nos hará justicia. En el hebreo la expresión es: hará la venganza de ellos con rapidez. Es decir, el Señor está dispuesto a responder nuestras oraciones cuando están hechas con un corazón sincero, pero sobre todo cuando invocan su voluntad. El Señor desea, mediante el ejercicio de la oración, que aprendamos a depender de Él, pero también aprendamos a esperar que en su momento y de acuerdo a nuestra condición es más beneficiosa la respuesta a lo que hemos pedido, siempre y cuando sea hecha según su voluntad. Así como nuestro Maestro buscó constantemente la provisión del Padre y reconoció su absoluta dependencia de Él, deberíamos nosotros también reconocer y sentir la necesidad de la ayuda divina en todo momento. Muchas veces cometemos el error de salimos y no pedimos la bendición del Señor ni su dirección, porque ya todo está clarito en nuestra mente. Solamente se necesita nuestra presencia para que todo se realice, y nos olvidamos de aquel que todo lo puede, y no debería ser así. Mis queridos, en el Salmo 123 muestra que así como los siervos y las siervas conocen la voluntad de sus amos con solo mirar sus manos, así miran nuestros ojos a nuestro Dios. Deberíamos, al leer la Biblia, saber cuál es la voluntad de Dios. Deberíamos conocer cuál es la voluntad de Dios, porque somos el pueblo del libro negro. Somos el pueblo que escudriña su palabra. Somos el pueblo que estudia la voluntad y desea conocer la voluntad del Señor. Somos el pueblo que decimos: Señor, sea tu voluntad. Pero cuán sincera es esa expresión. Así como los siervos conocen, dice el texto, los ojos de los siervos miran la mano de sus señores. Solamente miran la mano. Y esto me hace recordar que nosotros cuando niños, y sé que muchos de ustedes pasaron lo mismo, cuando alguien llegaba a nuestra casa o íbamos a la casa de alguien,
Nuestras madres solo nos miraban y con mirarnos nos decían ya lo que era. Nosotros conocíamos la expresión de sus ojos y lo que con su mirada nos quería decir. Dios espera de igual manera que al abrir su libro conozcamos su voluntad y la entendamos. Llama la atención de manera especial que el texto termina diciendo hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Saben, mis queridos? Cuando leemos este texto de manera rápida, pensamos que es hasta que nuestro Dios responda con misericordia, hasta que alcancemos su misericordia. Hasta, como dice en la parábola de la viuda y del juez injusto, que el juez dice, para que esta mujer no me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Es decir, me llegó hasta el colmo que me es inoportuna y entonces le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Podemos pensar que lo que el salmista quiere decir es eso, hasta que Dios nos mire con misericordia. Pero saben, mis queridos, que lo que en realidad el salmista quiere destacar aquí es que la misericordia de Dios es hasta siempre, por la eternidad. Nosotros leemos en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23. Te dice que cada día se renuevan, son nuevas, son misericordias, es decir, es inagotable. Actúan en nosotros porque nuestro Dios las reclama, porque nuestro Dios así lo dispone, porque Jesús intercede con nosotros pidiendo esa misericordia. No es hasta que Dios se canse y decida, le voy a conceder esto a Darío, esto a Adolfo, esto a Luis, porque ya me tienen cansado con la misma pedidera. No es eso. Es porque la misericordia de Dios es para siempre, lo que el salmista quiere destacar. Hasta que tenga de nosotros misericordia, hasta que se agote su misericordia, Dios va a estar con nosotros, pero sabemos que su misericordia es por la eternidad. Por lo tanto, somos llenos de su misericordia constantemente, cada día. Aunque nosotros le faltemos en buscar al Señor, su misericordia se sigue manifestando en nosotros. Esta mañana en la oración de mi hermano lo decía, al comenzar su oración: por tu gracia, Señor, estoy aquí y te agradezco por eso. Por su gracia fuimos todos despertados el día de hoy. Nosotros aquí le llevamos a ustedes 6 horas de ventaja. Ya aquí son las 11:36 de la mañana. Podría decir que tengo 6 horas de bendición más que ustedes. Su misericordia para mí se ha adelantado 6 horas en relación con ustedes. Pero mis queridos, la mano del Señor y su amor no se cansa por ninguno de nosotros. Y cada día muestra su misericordia en todo lo que hacemos. A veces somos groseros, perdemos la paciencia. A veces somos violentos. Pero aún en eso se manifiesta el Señor su misericordia, porque no nos destruye, sino que por el contrario, nos muestra cuánto nos ama, dándonos una oportunidad más y mostrándonos que nos hemos equivocado y que Él está ahí para ayudarnos a corregir nuestros defectos de temperamento. En el capítulo 17 de Juan, quiero que vayamos allá, Juan 17, la oración hermosa intercesora de Jesús por todo su pueblo. Hay algunos textos, algunos versículos que son interesantes. Comenzando con el versículo 9. Juan 17, 9. Escrito está: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús hace una distinción maravillosa, no egoísta. Jesús está pidiendo por sus hijos, por aquellos que el Padre le dio, por aquellos que escucharon su voz, por aquellos que decidieron seguirle, por aquellos hombres y mujeres valientes que dejándolo todo decidieron seguir al Señor. Por ellos ruega Jesús, no por el mundo. En el versículo 15, Jesús dice además: no ruego que los quites del mundo,
sino que los guardes del mal. Qué hermoso que mi Señor tiene en cuenta todo eso en esa oración intercesora y final. No ruega que seamos quitados del mundo, sino que seamos guardados del mal. Es decir, le pide a Dios que ponga en nuestro favor todos los recursos del cielo para que tú y yo no caigamos en tentación, para que seamos guardados de las acechanzas y de los ataques del enemigo. Pero nos pide el Señor en el versículo 17, escrito está: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. ¿Qué significa esto, mis queridos? Estamos en el proceso de santificación que es progresivo, que es diario. El proceso de la santificación es el proceso en que caminamos con Jesús, en que somos probados, reprobados. Es el proceso en el que cada día Dios va sacando de nosotros las escorias y nuestros defectos para pulirnos, para purificarnos como a la plata, como al buen oro. Ese proceso de santificación, la clave está en tu palabra. Por lo tanto, necesitamos cada día buscar a Dios y su voluntad en su palabra, leerla con detenimiento. Un pastor me decía: yo he hecho el año bíblico y a veces me he demorado 5 años en leer toda la Biblia. A veces nos esforzamos en leer la Biblia en un año. Pero ¿cuánto realmente entendemos de lo que estamos leyendo? Dios no nos pide que leamos la Biblia en un año. Nos pide que busquemos su voluntad en ella, que lo conozcamos. El versículo 3 es bien lindo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo conocemos a Dios y a Jesús si no es a través de su palabra, en la que somos santificados día a día? Así que, mis queridos, la invitación es a buscar a Dios y su voluntad cada día, escudriñando su palabra y pidiendo la unción y la dirección del Espíritu Santo para que nos haga entender lo que Dios quiere decirnos. Yo sé que a ustedes le ha pasado como a este servidor, que muchas veces nos montamos en el púlpito para predicar y tenemos nuestro sermón que hemos estudiado y preparado y comenzamos a predicar, y resulta que el Señor nos coloca textos e ideas en nuestra mente que son completamente diferentes a lo que tú y yo tenemos en el papel, y terminamos predicando algo diferente de lo que habíamos preparado. Un pastor decía que esos textos que llegan a nuestra mente son balas perdidas del Espíritu Santo, y yo lo creo. El Señor desea, mis queridos, que tú y yo descubramos la voluntad del Señor, así como el siervo al mirar la mano de su Señor ya conoce. Dios espera que tú y yo al abrir su palabra le conozcamos, le busquemos, le entendamos y podamos comprender por qué nos suceden cosas contrarias a nuestros deseos. ¿Por qué Dios no nos responde positivamente como nosotros esperamos? ¿Por qué nos ocurren tantas calamidades? ¿Por qué nos ocurren tantas desavenencias? Muchas veces hemos escuchado en una parada de bus que cuando el bus se pasa y no se detiene, alguien le mienta a la madre al chofer, y quizás nos reímos de eso. Y decimos: ay, Señor, tú sabes que voy a llegar tarde. ¿Por qué, Señor? Este era el bus. Tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Dale la gloria al Señor y espera en Él. Porque Dios te va a hacer llegar en el momento justo. O quizás Dios no desea que seas tú quien predique en esa mañana, porque tiene algo mejor para ti, porque tiene un mensaje diferente para la iglesia. O
vas a llegar tarde, porque el Señor necesita que alguien que va a llegar tarde escuche el mensaje que tú llevas. Aprendamos a confiar y a esperar en el Señor. No estoy diciendo que salgamos tarde. Hagamos lo posible por estar a tiempo. Pero lo que sucede en el camino, pidámosle al Señor que nos ayude a entender y que se haga siempre su voluntad en cada uno de nosotros. Mis queridos, conocer al Señor es a través de su palabra y entender su voluntad y conocer el propósito de Cristo. Ahora, la petición más maravillosa de Jesús en esa oración está en el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el mayor deseo de Jesús? Que tú y yo estemos con Él donde Él va a estar. En Apocalipsis nos dice que reinaremos con Él, que nos sentaremos con Él a juzgar las 12 tribus de Israel. Es el deseo de Jesús, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo y amiga. Jesús desea que tú y yo reinemos con Él, estemos con Él por la eternidad. Solo tenemos que buscar en su palabra su voluntad y seguirlo tras las huellas de Jesús. Salmos 36, 5 y 10. Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y la fidelidad alcanza hasta las nubes. Amén. Y el versículo 10 nos dice: extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. Mis queridos, que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Sabemos que la misericordia de Jehová llega hasta los cielos y que su fidelidad alcanza las nubes. Dios es fiel y misericordioso por encima de todo, pero que el Señor extiende la misericordia a los que lo conocen. Deseamos tú y yo conocer al Señor. Deseamos que Dios extienda su misericordia para nosotros cada día, para nuestras familias, para aquellos que aún no le han aceptado como Salvador a Jesús, para aquellos que aún se niegan. Deseamos tú y yo que el Señor extienda para ellos su misericordia cada día. Hay que buscar al Señor en oración y en el estudio de su palabra. Que su justicia es, que el Señor extienda su justicia a los rectos de corazón. Y Dios es justo. Y el Señor hará justicia a los suyos, como dijo aquella juez, el juez como pidió aquella viuda al juez: hazme justicia de mi adversario. Y el Señor hizo justicia. Queremos que Dios haga justicia, mis queridos. Busquemos la voluntad del Señor. Deleitémonos en la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, nos ayude cada día para buscarle, para conocerle, para deleitarnos en hacer su voluntad.